Esto es África, con Beatriz Luengo. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Les saludamos encantados de acompañarles un miércoles más, como hacemos cada 4 semanas. El equipo que nos encontramos hoy haciendo el programa, Juan Manuel González en el control de sonido y Beatriz Luengo quien les habla. 6 de la tarde, 5 en nuestras queridas Islas Canarias, y comenzamos un nuevo programa que hemos preparado con enorme cariño para acercarles una vez más al vecino continente africano. Un país donde se sienten muy orgullosos de su bandera. En ella aparece un águila que representa la libertad y la capacidad de volver a levantarse. Hoy nos acompaña en el programa la hermana Omaira Martín, misionera comboniana, para hablarnos de su experiencia en ese maravilloso país que es Zambia. Y la presencia trinitaria en Madagascar ha cumplido un siglo de historia, un aniversario que se ha celebrado con gratitud y alegría. Nos acercaremos a esta conmemoración de los 100 años de la Orden de la Santísima Trinidad y los Cautivos en el país malgache. Zambia y Madagascar nos encomendamos a la Reina de la Paz y comenzamos Esto es África. Liberia. En los países africanos crece la alarma social por los daños provocados por la minería ilegal. En Liberia se ha anunciado la creación de una fuerza especial para combatir este fenómeno. La denominada Fuerza de Trabajo para la Protección de los Recursos ha sido creada con el objetivo de reforzar las inspecciones, mejorar el cumplimiento de las normativas y aumentar la capacidad de supervisión del gobierno sobre este fenómeno. La Fuerza de Trabajo supervisará las actividades de las explotaciones mineras presentes en el país, verificando el cumplimiento de las licencias, el pago de los royalties, los estándares ambientales, las normas laborales y otras disposiciones legales. La proliferación de explotaciones mineras, especialmente ilegales, constituye uno de los principales problemas socioeconómicos que afectan actualmente a numerosos países del continente africano. Las zonas donde el fenómeno tiene mayor impacto son África Occidental, desde Senegal hasta Nigeria, y la cuenca del Congo, especialmente Camerún y la República Democrática del Congo. Sin embargo, también existen minas ilegales en Sudáfrica y Uganda, principalmente dedicadas a la extracción de oro. Níger. Al menos 14 soldados del ejército muertos en un enfrentamiento contra el grupo terrorista Boko Haram. El incidente se produjo en la región de Difa, en el sureste del país, en la zona fronteriza con Nigeria. Se desconoce la cifra de los terroristas caídos. Esta región sufre un deterioro de seguridad desde el año 2015, debido a la proliferación de ataques de Boko Haram y sus facciones disidentes, entre otras la filial centroafricana del Estado Islámico, con intensa actividad en el lago Chad. Ante los repetidos ataques de grupos terroristas armados, las fuerzas de defensa y seguridad han intensificado sus acciones y permanecen permanentemente movilizadas para defender a la población civil, la paz y la estabilidad. Sudán del Sur, llamamiento de los obispos ante las elecciones de diciembre. Al término de su asamblea anual, celebrada del 15 al 17 de julio de este año, los obispos de Sudán del Sur hicieron un llamamiento urgente para abordar los graves desafíos que enfrenta el país. Entre las principales preocupaciones se encuentran la profunda crisis económica, agravada por la devaluación de la moneda, el continuo aumento de los precios de bienes y servicios
la persistente violencia entre grupos armados y fuerzas de seguridad y la incursión de las fuerzas de defensa del pueblo de Uganda en las regiones del sur del país. Ante las elecciones democráticas previstas para el 22 de diciembre, los obispos instaron a los líderes políticos, las instituciones y toda la ciudadanía a promover la paz, el diálogo y el respeto al orden constitucional. Asimismo, exhortaron a todos los ciudadanos de Sudán del Sur a rechazar la violencia, el odio, el tribalismo y la desinformación, recordando que el futuro del país depende de la unidad y la responsabilidad compartida. República Democrática del Congo. El país se enfrenta al brote de ébola más grande de la historia del país. Con casi 1.600 muertos y 3.600 casos confirmados, supera ya ampliamente el bloque de 2018-2020, según la Organización Mundial de la Salud, que pide una aceleración inmediata de la respuesta de emergencia. El brote se está intensificando con transmisión sostenida y un aumento constante de los casos y muertes notificadas. Un brote alimentado por la convergencia de la inseguridad, los desplazamientos, la movilidad de la población y los movimientos transfronterizos que, combinados, aumentan el riesgo de una mayor propagación geográfica. La OMS pide una ampliación sustancial de las actividades de respuesta en las 49 zonas sanitarias afectadas, dentro de las 5 provincias del país. Además, los contagios entre el personal sanitario persiste, con 151 casos confirmados, 44 fallecimientos y 68 recuperaciones. Madagascar, alarma por la ola de desapariciones y asesinatos sin resolver de niños y adolescentes. Las estadísticas oficiales publicadas por la policía son alarmantes. En el primer semestre de 2026, se registraron 172 denuncias de niños y adolescentes desaparecidos. La mayoría de los casos se concentran en la región de Analamanga, que incluye la capital y sus alrededores, donde se registraron 119 de las 172 denuncias. 8 niños fueron encontrados muertos víctimas de violencia. De los otros 164 menores desaparecidos, 81 han sido encontrados, mientras que 83 siguen desaparecidos. El 13 de julio, la Conferencia Episcopal de Madagascar publicó una declaración firmada por su vicepresidente, Monseñor Jean-Pascal Andrian-Sobina, obispo de Ansirabe, en la que los obispos afirmaron: no podemos permanecer como meros espectadores ante esta triste realidad y estas oleadas de asesinatos cometidos aquí y allá, cuyos autores aún se desconocen. Los obispos instan también a la ciudadanía a mantenerse vigilante para no caer en la trampa de la desinformación, los bulos y las noticias falsas, evitando cualquier forma de venganza. Y terminamos con una noticia que tuvo lugar aquí en España el pasado 11 de julio, la de la 17ª peregrinación con la Virgen de Visila a Torre Ciudad, que reunió a cerca de 300 peregrinos originarios de Guinea Ecuatorial que honraron a la patrona de su país y que fue presidida por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. En la jornada organizada por la Asociación de Capellanías de Católicos Guineoecuatorianos en España, participaron comunidades de Málaga, Valencia, Madrid, Barcelona, Tarrasa, Lérida y Zaragoza, acompañadas por los sacerdotes que las atienden espiritualmente. Los peregrinos acompañaron a la Virgen de Visila llevada en andas y adornada con flores, con alegres cánticos marianos y muestras de afecto. Varios coros de los grupos participantes cantaron durante la Eucaristía, presidida por Monseñor Munilla, quien pidió a la Virgen de Visila que muestre a los fieles a qué árbol tienen que arrimarse para no ceder ante la mundanidad y ser fuertes en la fe. Tenemos una madre y ella quiere cuidar de nosotros, dijo Monseñor.
Zambia, a diferencia de los países vecinos, ha podido evitar la guerra y tampoco ha sufrido los levantamientos de la época poscolonial. Por eso es un país con una estabilidad política que destaca en la región y es por eso que es uno de los países más seguros para visitar en África. Es un país lleno de vida, de gente acogedora y de una profunda fe. Aunque muchas comunidades afrontan dificultades como la pobreza o la falta de recursos, allí también abunda la alegría, la solidaridad y la esperanza. Hoy nos acercamos a la realidad de este país de la mano de una misionera que ha pasado varios años de su vida en Zambia. Con ella hablaremos de su vocación, de la misión y de cómo en el encuentro con el pueblo zambiano ha descubierto cada día el rostro de Cristo. Nos acompaña hoy la hermana Omaira Martín, misionera comboniana. Muy buenas tardes, encantada de estar con nosotros y bienvenida a Radio María. Buenas tardes y pues es un placer también estar con ustedes. Naciste en Colombia en una familia católica. Tú comentas que viste la fe a través de los hechos y del testimonio de tu familia. ¿Qué ejemplos concretos viste en tus padres, en tus familiares? Sí, yo creo que una cosa concreta es que mis padres eran catequistas y yo los veía que iban a la catequesis. En aquel entonces las catequesis estaban divididas, eran como catequesis, digamos, permanentes. Mi padre acompañaba a los hombres y mi madre las mujeres, y mis hermanos acompañaban grupos de infancia misionera en aquel entonces. Esa era una de las cosas. Y otra cosa muy bonita que a mí siempre me gusta contar es que con ellos íbamos a visitar, por ejemplo, los más vulnerables de nuestra comunidad cristiana. Y era, por ejemplo, los adultos se hacían cargos por familias de, por ejemplo, de ir a organizarles la casa, hacer el aseo, de llevarles la comida todos los días, y eso yo lo viví también con mis tías, con mis primas y con mi mamá. O sea, a veces me recuerdo cuando tenía 3 años, íbamos allí y llevábamos a veces un palito de leña o llevábamos 1 kilo de arroz, azúcar, pero cada uno tenía que cargar algo y pues caminar. Éramos todos pequeños, pero para mí eso, imagínate, de los 3 años y todavía lo tengo en la mente. Y también, por ejemplo, en casa, algo que promovía mi papá era el rezo del Santo Rosario. Y siempre nos hacía rezar, aunque si alguno de mis hermanos era un poco más rebelde, que no le gustaba, pero nos hacía venir todos juntos como familia. Y luego parte también de mi padre era el llevarnos al pueblo, que yo crecí en una zona rural. Y mi papá era el encargado de llevarnos a la iglesia del pueblo central y enseñarnos cómo comportarnos allí. O sea, eso me lo recuerdo desde muy chiquitilla. Y además participaste en distintos grupos de la iglesia. ¿Qué papel tuvieron estos grupos en tu crecimiento espiritual? El papel es fundamental, ¿no? En la continuidad de la fe, ¿no? Porque una cosa, pues, es lo que los papás te enseñan en la familia, pero pues los grupos, para mí al menos, me han dado continuidad a esos valores que iba aprendiendo en casa y me ayudaron a seguir descubriendo, ¿no? Este rostro de Jesús, ¿no? Este rostro niño que creció conmigo como niña, el rostro de Jesús que creció conmigo como joven y pues seguir profundizando, ¿no? Dar continuidad a mi fe. Hay una experiencia que te marcó profundamente, ¿no? Que fue la de descubrir que muchas personas no conocían a Cristo. ¿Cómo fue aquel momento? ¿Qué pasó por tu corazón cuando comprendiste que había personas que nunca habían escuchado el Evangelio? La primera impresión fue el sentirme privilegiada. O sea, me sentí como la niña consentida de Dios, porque pues yo desde pequeña lo respiré, ¿no? Y pues de otra parte era el asombro, ¿no? De decir, o sea, ¿cómo esto es posible? O sea, para mí era como que todo el mundo lo conocía, o sea, no, esa era mi concepción a este momento. Y luego pues también, claro, cuando pasó eso yo tenía 17 años, más o menos, y pues ya es como la edad de los sueños, ¿no? Como la edad donde empiezas a pensar qué hacer, al menos en mi contexto, empiezas a pensar qué hacer con tu vida. Y pues para mí fue, pues,
no sé, en ese momento yo no pensaba al miedo, no pensaba a los riesgos, no pensaba nada. Era como el deseo de hacer algo, ¿no? De dedicar mi vida a contar esta buena noticia, ¿no? A ir al encuentro de aquellos que no lo conocían. No sabía ni por dónde empezar, pero estaba ahí como las ganas de encontrar, ¿no? De encontrar el camino. Y este camino te llevó por Colombia, Ecuador, Italia, España e Inglaterra. ¿Qué te fue aportando cada una de estas etapas en tu vocación? Viéndolo así en general, creo que cada etapa me ha preparado a la siguiente etapa. Un poco releyendo, en algunos momentos de mi vida que he tenido la oportunidad de pararme y releer, pienso que ha sido eso, ¿no? O sea, cada momento, cada país me ha preparado lo que venía. Y eso pues creo que ha reforzado la convicción de que Dios me conoce así tan profundamente o sea, que sabe dónde enviarme y dónde ponerme en el momento oportuno, ¿no? Y con las personas oportunas. Y lo he sentido de verdad profundamente en cada uno de los países donde he estado. Yo creo que ese era el momento que tenía que estar allí y con quienes, con el entorno, con el ambiente que me encontré, ¿no? Que no siempre es fácil, pero creo que es el momento y por alguna razón me había puesto allí. Entonces, por eso que, o sea, para mí la reafirmación de un Dios que me conoce profundamente, ¿no? Y que me envía allí donde Él cree que es oportuno. Y llegas a Zambia en 2016. ¿Qué sentiste al poner los pies allí por primera vez? ¿Qué fue lo que más te sorprendió los primeros meses? Pues llegar a un continente al que pues has escuchado sobre todo la parte negativa. Es una mezcla de tantos sentimientos, ¿no? De ilusión, porque claro, como combonianas también soñamos con el mundo africano y soñamos pisarlo algún día, ¿no? Estar allí, compartir, pero es como la sensación de ilusión, pero al final de miedo, ¿no? Y de incertidumbre por todo lo nuevo y bueno, ya cuando empiezas a conocer un poco, pues sí que a veces es como, caí en otro planeta, ¿no? O sea, realidades totalmente distintas, ¿no? De la América Latina, de Europa, que pasé más o menos 7 años en Europa y luego dar un salto allí. O sea, sí, no es indiferente el salto que das. Y a veces pues sí te da la impresión de que es un mundo que se ha quedado parado por un cierto tiempo y que ha recomenzado, ¿no? Como lo que escuchas de tus abuelos, de lo que te cuentan, por ejemplo, de mi país, o sea, es como reverlo, un poco en evolución allí. Y aunque es un país conocido turísticamente, ¿cómo describirías tú Zambia? Sí, la parte turística básicamente es el Victoria Falls, las cataratas de Victoria, que son preciosas. Y los safaris, eso es, digamos, la parte turística de Zambia. Pero yo lo describí con 4 palabras. Pacífica, la primera cosa que te viene de pensar de un país africano, porque realmente es pacífico. O sea, en los 10 años que yo he estado allí, nunca he escuchado algo así que tú digas, o sea, que te causa mucho miedo, de inseguridad y todo esto, ¿no? Obviamente ha evolucionado, porque las hermanas que han estado previamente allí, sí, o sea, han contado otras cosas más de inseguridad y eso, pero en general es pacífica. Es una sociedad compleja también, ¿eh? Porque a nivel, por ejemplo, a nivel de país, hay 73 tribus y más, lo que significa que cada tribu tiene su lengua propia, que tiene su propia cultura, sus propias formas de ver la vida. Nosotras trabajamos entre 2 culturas, digamos, y se siente la complejidad de la cultura. También ya, por ejemplo, por el tema de la lengua, que ya es todo un insieme de símbolos y todo junto, ¿no? Un conjunto de tantas cosas complejas de entender. Luego es un país joven, es bastante joven, también como iglesia, ¿no? En el 2017 celebramos los 125 años de evangelización. Y la diócesis donde yo trabajé, celebramos ahora en el 2022, celebramos los 25 años de la diócesis, así que, o sea, como iglesia también es joven y como población es joven. Con lo cual, la cuarta definición es un país con sueños, ¿no? Porque es un país que quiere salir adelante, con mucha juventud, que sueña muchas cosas, que sueña cambiar también lo negativo, lo menos positivo del país, que sueña con cambiarlo, con ser una sociedad pues que
que puede ser ejemplar también para otros países o sea, el tema de conservar la paz también está mucho en ellos, de soñarla. La verdad que lo has definido perfectamente, Omaira. Creo que no te has dejado nada. ¿Qué destacarías de la iglesia de Zambia? Bueno, tú conoces, o sea, origen colombiano, después has estado en Europa. Uh-huh. ¿Qué ves tú en la iglesia de Zambia que se nos haya olvidado en Occidente? Una cosa así muy notoria es la alegría de celebrar. Eso es muy, muy típico, yo creo que de África, pero bueno, lo que yo conozco de África es Zambia. Y sí que cuando te dicen cualquier celebración en la iglesia y eso, o sea, vas por todo lo alto. Y luego otra cosa que me impacta mucho es la capacidad de dedicar tiempo a Dios. Porque, por ejemplo, para ellos, el domingo es sagrado para la iglesia, digamos, o sea, van a la misa te puede durar 3 horas, 3 horas y media y la gente no se queja, o sea, nos quejamos nosotros que estamos fuera, pero allí la gente, o sea, dice, no, este día es para la iglesia, es para estar aquí, luego todavía terminan la misa que puede, o sea, como decía antes, puede durar 3 horas y todavía se quedan saludándose, es una cosa muy importante y creo que es una de las cosas que la gente aprecia de las combonianas allí y nos lo han dicho así muy claramente en distintos momentos que, o sea, que el hecho de que nos quedemos después de la misa, que no salgamos corriendo, la bendición, amén y chao, nos vamos a casa, es que nos quedemos allí, que saludemos a la gente y yo lo he llamado ya desde hace un tiempo que lo reflexiono como perder el tiempo, ¿no? Con la gente, ¿no? Que al final lo ganas, pero es el perderlo y eso, o sea, lo he aprendido de ellos, ¿no? De estar así sin prisas, ¿no? Pues nos vamos a quedar con esa bonita imagen, ¿no? De esa alegría de celebrar y también de eso que has dicho tan bonito, de esa capacidad de dedicar tiempo a Dios. Y vamos a hacer una pequeñita pausa musical, acompañándonos de la maravillosa música religiosa africana que nos llega desde Zambia. Y luego continuamos hablando de vuestro trabajo allí. Continuamos nuestra entrevista con Omaira Martín, misionera comboniana, que está recién llegada de Zambia. Y nos trasladamos otra vez, Omaira, a Zambia para hablar del trabajo acompañando a catequistas de 14 parroquias de la diócesis. ¿Qué has aprendido de su manera de vivir la fe? Igual lo resumo en 3 palabras. Una es la convicción. Acompañando a los catequistas, ¿no? Y saliendo con ellos a las parroquias, veía la convicción con que se preparan, ¿no? Y con que dan los temas, ¿no? Porque allí salíamos de par a par, ¿no? Yo doy temas, pero también tú das temas, o sea, eso era lo bonito con los equipos. Y luego la alegría que ellos hacían y muchas veces también el sacrificio, ¿no? El sacrificio que ellos hacían para prepararse, para estar allí y el hecho de estar con la gente, o sea, de contestar preguntas, de estar muy abiertos también a todo lo que o sea, se vivía con la gente allí, o sea, por ejemplo, en los encuentros, ¿no? Cuando hablamos de 14 parroquias, yo creo que aquí en España pensamos 14 parroquias que están cerquita. No. Claro, pero no lo podemos imaginar lo mismo. No. ¿De qué distancia estamos hablando? A ver, estamos hablando de 4 parroquias, de las 14, hay solamente 4 parroquias que están, digamos, en la zona del pueblito, uh-huh, ¿no? Donde estamos. Y las demás parroquias son todas en zona rural.
estamos hablando de una zona rural que es un territorio de arena, con lo cual para llegar allí o caminas mucho, 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 o usas coches 4x4. La más larga puede durar hasta 6-7 horas para llegar. O sea, casi todas son así. Entonces, son distancias bastante largas y en las parroquias el territorio es también bastante grande. Por ejemplo, cuando hacíamos talleres con los catequistas y eso, por eso hablaba un poco también del sacrificio, la gente puede venir a veces ¿sabes? En esos carritos, ¿cómo los puedo describir? Como aquellas como carretillas que son jaladas por caballos o por vacas, bueyes, eso sí, y son 4 o 5 horas. En una parroquia, me acuerdo que me dijeron que hicieron un viaje de 2 horas para llegar a la parroquia central cuando teníamos formación. Entonces, por eso que, o sea, a mí me llamaba mucho la atención porque, o sea, íbamos a lo mejor por un fin de semana a visitar la parroquia, a hacer talleres, y la gente venía y te participaba con toda la alegría del mundo, o sea, estaban allí tan frescos que si no te contaban que venían haciendo un viaje en esas condiciones de 2 días, o sea, no te las creías. O sea, que para mí eso era de valorar y admirar también, porque, o sea, se requiere de verdad fe para hacer este tipo de cosas. Y también acompañaste a catecúmenos. ¿Cómo viven allí el proceso de preparación para recibir los sacramentos? El proceso normalmente son 2 años. Se hacen acompañados con ciertos ritos que les ayudan a ellos a como a marcar las etapas, los tiempos. Y yo diría que es un camino bastante serio, se lo toman con compromiso. Y la cosa particular es que son seguidos por catequistas laicos. Normalmente el clero no tiene idea de los ritos o de todo el proceso que hay que hacer y la mayoría de ellos tienen que ser guiados. Por ejemplo, cuando se hacen los ritos en las parroquias, son los catequistas laicos los que llevan adelante pues todo el tema de lo que hay que hacer en el rito y de prepararlos a ellos para para el rito como tal. Y luego normalmente llevan como el ritmo escolar, ¿no? Los tres meses, luego paran un poquito, 3 meses, paran un poquito y así. Pero sí es un camino que tiene que llevar a un compromiso. Allí en Zambia en las parroquias hay muchos como movimientos, tanto para hombres como mujeres, y ellos incentivan muchísimo en este camino, que al final del camino de los 2 años, cuando reciban los sacramentos, se comprometan también en un grupo. Y pues es muy curioso que, por ejemplo, en los grupos, si no has seguido el camino del catecumenado bien, si no tienes los sacramentos, no puedes participar en los grupos. Yo lo descubrí en cierto tiempo, después de años de estar allí, y me llamó mucho la atención, porque pues, o sea, son como muy radicales también en eso, muy serios en eso. O sea, si no cumples con este requisito, pues como que no puedes seguir, ¿no? En el movimiento o en el grupo. ¿Qué grupos, qué movimientos hay allí, por ejemplo? Hay, por ejemplo, la Legión de María, los Javerianos, un grupo que se llama, no sé cómo traducirlo en español, pero es como un grupo de mujeres, como una organización de mujeres que es como un paraguas que tiene muchos otros grupos abajo, ¿no? Que están, por ejemplo, las de Nazaret, las de Santana, que llevan grupos así y tienen pues distintas responsabilidades dentro de la iglesia. La mayoría son de mujeres, sí. ¿Hay alguna historia de conversión que te haya marcado especialmente? Pues así como impactante no, pero sí hay 2 mujeres de la parroquia donde trabajé, donde seguí un poquito, que me llamó mucho la atención porque una de ellas, el esposo no era católico. Es muy típico ver matrimonios mixtos, ¿no? Católicos casados con gente de otras confesiones religiosas. Y por ejemplo ella, pues sabes, en la iglesia católica, al menos allí, si no estás casada no puedes recibir la comunión. Pero la señora pues era muy comprometida y ella es una de las catequistas pilares del catecumenado. Y ella pues siguió así persistente y el marido murió sin querer bendecir el matrimonio en la iglesia, pero ella siguió así como muy fiel. Y hay otra que fue su alumna que la preparó también, que ahora son ellas 2 las pilares de la parroquia.
Y la señora de verdad, o sea, te dice con tantísima convicción tantas cosas, cuando da los temas también, o sea, tú ves que ella misma ha hecho un camino de fe, ¿no? Que, o sea, que no lo dice porque lo aprendió del catecismo, sino porque ella misma lo vive. Entonces, digamos que no es que son extraordinarios, pero en la forma de vivir su fe sí que suena un poco convincente cuando las conoces un poco más de cerca. Son un testimonio, ¿no? Son testimonio de fe y son referentes, la verdad que son referentes para la parroquial, o sea, he sentido como las demás catequistas pues las respetan y son referentes para ellas en cualquier tema que quieran consultar, son como una biblioteca en el tema catequético, sí. Cuando empezábamos la entrevista nos hablabas de tu familia, de tus padres. Pues hablemos de la importancia de los padres. ¿Qué hacen bien las familias zambianas a la hora de transmitir la fe a sus hijos? Creo que llevarlos a la parroquia. Ahí es común ver, por ejemplo, muchos niños, muchos chiquillos, así que los llevan a la parroquia y creo que es el primer paso también para las familias de, aunque lloren en la iglesia o aunque hagan un poco de relajo, pero pues empezar a acercarlos, ¿no? Y yo eso lo digo quizás por la experiencia que yo viví con mis padres, ¿no? De que nos llevaban desde chiquitines y nos enseñaban a comportarnos, ¿no? Y, por ejemplo, me recuerdo con mi madre iba también a la adoración y pues yo no entendía, o sea, porque ponían allí la hostia y eso, ¿no? Y ella casi siempre me decía, no, pues quédate en silencio, ¿no? Entonces son como estas cosas, y lo he visto también allí en Zambia, ¿no? El hecho de que empiezan a motivar a los niños a participar, por ejemplo, como monaguillos, o hay otro grupo allí para niños que le llaman las estelas, que son las niñas que danzan, ¿no? Para las celebraciones importantes, y tienen que ser niñas pequeñas. Y pues también las familias las incentivan a ir tanto los niños a los monaguillos y las niñas pequeñas a este grupo de estelas, ¿no? A danzar. Y luego, pues, los grupos de infancia misionera y otros movimientos que hay para los más pequeños. Trabajaste en la Oficina Diocesana de Juventud y participaste en un grupo surgido durante el mes misionero. Hablas mucho del potencial de la juventud para formarse, para ayudar a los demás. ¿Qué te sorprendió de su generosidad? La capacidad de estar con los ancianos. Esto fue una de las primeras cosas que me impactó porque era muy bonito ver las dos generaciones juntas. Y la forma como ellos de una manera muy espontánea se relacionaban con los ancianos. Y de verdad, o sea, veía que los ancianos se divertían un montón con ellos y les encantaba que yo llevara a los jóvenes. Y bueno, supe también de experiencias que ellos mismos fueron otras veces a saludar a estos ancianos sin mí. O sea, yo digamos que lo inicié, pero pues ellos pues también en su mismo barrio y eso después como que siguieron esta relación. Y los ancianos pues también como que fue una oportunidad que se acercaran un poco más a ellos. Y ya lo mencionaba anteriormente, ¿no? La capacidad que la gente tiene de, entre comillas, perder el tiempo. También lo vi con los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, cuando íbamos a llevarles algo de comer en el tiempo de la pandemia, por ejemplo, que íbamos a ver a las familias que estaban más vulnerables, que no podían tener acceso a comida, y pues a ellos no les importaba perder toda una mañana, digamos, nosotros con otra mentalidad diríamos perder toda una mañana a ir hasta o sea, lejísimos, a llevarles algo de comer. O, por ejemplo, cuando íbamos a rehacer las casas de los ancianos, también, o sea, te gastabas una media mañana o a veces todo el día entre que ibas a comprar los materiales, entre que construías las chocitas. Entonces esto para mí era el compartir. A lo mejor no tenían dinero, ¿no? Pero compartían lo que sabían hacer, ¿no? O sea, y lo hacían con mucha espontaneidad y con mucha alegría. O sea, yo nunca los escuché que se quejaran, ¿no? A veces trabajando en pleno sol o caminando por estas calles arenosas donde de verdad dabas 2 pasos adelante y 1 atrás y cargados, pero, o sea, nunca los escuché que se quejaron, ¿no? Entonces, para mí esto es un signo grande de su generosidad desde lo que ellos pueden. Y hablabas de esa generosidad de los jóvenes con los ancianos, pues vamos con los niños y con las personas mayores. ¿Qué lugar ocupan en la vida de la comunidad cristiana allí en Zambia? Los niños para ellos representan el futuro y representan la esperanza.
y los ancianos representan la sabiduría y la tradición. Creo que es como en resumen lo que representa, bueno, en la sociedad africana, pero, o sea, lo vi allí concretamente. Obviamente, o sea, hay situaciones tanto de niños como de ancianos, ¿no? Por ejemplo, como niños a veces con problemas de desnutrición o niños que se quedan huérfanos, que viven otro tipo de problemática, ¿no? Que a lo mejor es mucho más conocida. Pero en general, o sea, es una alegría para la familia, ¿no? Tener niños, porque pues pueden, o sea, significa que la tradición va pasando, y quienes pasan la tradición pues son los abuelos, y, o sea, sí, es quienes tienen más la sabiduría, ¿no? Y cuando hay algo importante en la comunidad, a quienes van a consultar son a los ancianos. Y cuando pensamos en África a menudo hablamos de dificultades y de hecho tú comentabas que cuando ibas para allá el imaginario que tenías era que ibas a un sitio con muchas dificultades. Sin embargo, hablas mucho de esperanza. ¿Qué significa la palabra esperanza en Zambia? Sí, bueno, ya digamos por personalidad, me gusta ver las cosas también un poco el lado positivo, ¿no? Creo que quienes hablan del lado negativo ya es como más común. y realmente vi la esperanza como algo que los mantiene en pie, como algo que es como esa energía que les ayuda a ir adelante. Y traduciéndolo en términos cristianos, yo diría que es la fe, pero también la providencia, ¿no? Yo lo veía en algo muy concreto. Acompañaba grupos de estudiantes que sponsorizábamos para la universidad, para estudios superiores, y muchas veces me peleé con ellos, o sea, le salió un poco fuerte porque se presentaban a las universidades, a las entrevistas y todo esto, los aceptaban, pero pues, o sea, ellos sabían, realísticamente ellos sabían que no tenían a nadie que les pagara los útiles que necesitaran, y también, pues, las FIC, no me viene ahora en español, ¿cómo se dice? Como semestre, la matrícula, gracias. Exacto. Estoy contaminada el inglés todavía. Eso. Y por ejemplo, o sea, yo les decía, pero, o sea, ¿por qué te presentas a una universidad y te aceptan y ahora, o sea, ¿quién te va a apoyar ahora? Y me decían, hermana, ya encontraremos, la providencia ya nos ayudará. O sea, como esa fuerte fe de decir, ok, yo voy para adelante, ¿no? Y después ya llegará. O sea, si es este año, si encuentro a alguien que me apoye, pues ya llegará. Entonces, o sea, es como, sí, creer en la providencia, o sea, en otras cosas, ¿no? Esta esperanza que decir, ok, me presento o sea, tengo la esperanza de que voy a encontrar a alguien que me va a apoyar. Y yo creo que para terminar, ¿qué rostro de Cristo has descubierto en Zambia que antes no conocías? Porque hablabas de Cristo, del rostro de Cristo de tu infancia, el rostro de Cristo de tu juventud. ¿Y en Zambia? En Zambia puedo hablar del rostro de Cristo que probé. Creo que es una de las cosas que aprendí también de las distintas experiencias de ellos. Y también de un Dios que me cuida. Porque de verdad, o sea, a pesar que es un país pacífico, pero sí que en la vida cotidiana y todo pasé por muchos momentos que sí, un poco de miedo y un poco que dices, Dios mío, ¿dónde me metí? o sea, ¿quién me salva de esto, no? También a nivel de congregación, a nivel de contexto donde estamos y con la gente, ¿no? Entonces, como un Dios que me cuida, que me protege, un Dios que ve, ¿no? También cómo me siento, cómo veo la realidad, o sea, mis sueños también para ellos y todo. Y sí, este Dios que me sigue acompañando en esta etapa de la vida y que me va, digamos, dando lo que necesito en el momento adecuado. Pues hermana Omaira Martí, misionera comboniana, deseamos que, como ha hecho hasta ahora, Dios te siga acompañando ahora que inicias también tu temporada en España. Nos quedamos con esas definiciones tan bonitas que has hecho, ¿no? De los jóvenes, de la juventud, la generosidad, de los ancianos, la sabiduría y la tradición, los niños, la esperanza y la ilusión. Esa descripción tan bonita que nos has hecho de ese maravilloso país que es Zambia. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en el programa aquí en nuestros estudios centrales. Muchísimas gracias. Y esperamos contar de nuevo contigo. Sí, muchas gracias. Y pues quien se quiera animar a ser misionero y a venir a Zambia y a otros países, pues bienvenidos. Muchísimas gracias. Estás escuchando el programa Esto es África con Beatriz Luengo.
La presencia de la Orden de la Santísima Trinidad y de los cautivos en Madagascar cumple 100 años de historia, un siglo de misión, servicio y entrega que ha dejado una profunda huella en la vida de la Iglesia y de tantas comunidades. La familia trinitaria ha querido celebrar este aniversario con gratitud, recordando el camino recorrido y renovando su compromiso con el Evangelio. Les invitamos a acompañarnos para conocer cómo se ha vivido esta significativa conmemoración. Moramanga, una de las localidades históricas de la misión trinitaria en Madagascar, acogió los días 27 a 29 de julio el Consejo General Ampliado de la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos Trinitarios, convocada por la Curia Generalicia desde Roma. La cita reunió al ministro general, el padre Luigi Gino Bucarello, con los superiores mayores de las provincias, vicariatos y viceprovincias de la Orden, en un encuentro que la propia congregación ha querido cargar de simbolismo. Se celebra justo 100 años después de que la Orden echara raíces en suelo malgache. El propio material del encuentro luce el doble sello 1926-2026 como recordatorio de este centenario. La historia que hoy se conmemora en Moramanga arranca muy lejos de allí, en Roma, a las puertas de la Basílica de San Crisógono en el barrio de Trastevere, sede desde el siglo XIX de la comunidad trinitaria y hoy también de la Curia Generalicia de la Orden. Fue allí el 4 de junio de 1926 donde 5 religiosos trinitarios se despidieron de sus hermanos de comunidad antes de emprender un viaje de varias semanas por mar hacia un destino entonces remoto y prácticamente desconocido para la Orden, la isla de Madagascar. No partían solos en su empresa misionera. Aquellos 20 fueron para los trinitarios una década de apertura casi vertiginosa a nuevos continentes, después de las fundaciones de Cuba, Chile, Estados Unidos, Argentina y Canadá. Madagascar cerraba en 1926 ese ciclo de expansión que llevó el hábito y la cruz tricolor trinitaria, blanca, roja y azul, a ambos lados del Atlántico y ahora también al Océano Índico. Entre aquellos 5 pioneros viajaba el padre Giuseppe Di Dona, que años más tarde, ya de regreso en Italia, sería nombrado obispo de Andria, donde ejercería su ministerio episcopal entre 1940 y 1952. De sus compañeros de expedición han quedado menos rastros en la memoria escrita de la Orden, pero su gesto fundacional, cruzar medio mundo con los únicos medios de la época, para llevar la fe y el carisma redentor de San Juan de Mata a una tierra que no conocían, es hoy, 100 años después, el origen remoto de todo lo que la provincia trinitaria de Madagascar representa: comunidades arraigadas, escuelas, parroquias y sobre todo un número creciente de vocaciones malgaches, que hoy sostienen la misión de aquellos 5 frailes que iniciaron casi con las manos vacías. Aquel momento representó mucho más que una simple expansión geográfica de la Orden. Hoy, al mirar aquella partida, podemos reconocer a aquellos hermanos y en todos los religiosos y religiosas trinitarios que en los años siguientes marcharon a Madagascar, el coraje evangélico de quienes aceptan cruzar fronteras culturales, lingüísticas y religiosas para dejarse guiar por el Espíritu, afirmó el ministro general, el padre Luigi Bucarello, dirigiéndose a la comunidad con motivo de la fiesta de la Ascensión. Nacido por inspiración de San Juan de Mata y San Félix de Valois, en una época marcada por las divisiones, los conflictos religiosos y la esclavitud, el carisma trinitario encontró desde sus orígenes su expresión en la redención de los cautivos, transformando la contemplación de la Santísima Trinidad en un servicio concreto a la libertad y a la dignidad de la persona. Desde sus orígenes los trinitarios fueron hombres sin fronteras, subrayó. La obra de rescate de los cautivos llevó a los trinitarios a cruzar fronteras políticas, culturales, religiosas, favoreciendo el diálogo con el mundo musulmán a través de la caridad y la misericordia. Aquel movimiento no respondió únicamente a una necesidad histórica. Expresaba una clara opción evangélica: ser un signo de paz y un puente de fraternidad con el mundo musulmán, un cauce de diálogo a través de la caridad, que promueve el bien de todos.
Esta apertura misionera sigue caracterizando hoy a la Orden, llamada a llegar a las nuevas periferias de nuestro tiempo, marcadas por la pobreza, las guerras, las persecuciones religiosas, las adicciones, la exclusión social y la pérdida del sentido de la vida. No es casualidad que la Orden haya elegido precisamente Moramanga, uno de los enclaves históricos de aquella primera implantación, como sede de este consejo ampliado. Es un modo de cerrar el círculo de un siglo de presencia en el mismo territorio donde germinó, y de hacerlo además en presencia de los responsables de todas las provincias, vicariatos y delegaciones, repartidos hoy por el mundo desde Europa hasta América Latina, la India, Corea del Sur, Oriente Medio y el continente africano. El trabajo del Consejo repasó el programa de gobierno para el sexenio 2025-2031, recibió la actualización sobre la vida de las 9 jurisdicciones que forman la Orden y abordó varios procesos de reorganización y unificación entre provincias, además de reforzar líneas de colaboración conjunta en proyectos, formación y memoria histórica de la congregación. Al celebrar el centenario de la presencia trinitaria en Madagascar, la Orden de la Santísima Trinidad y de los Cautivos renueva la conciencia de su identidad misionera. Desde 1926, generaciones de religiosos, religiosas y laicos han compartido la vida del pueblo malgache, contribuyendo al crecimiento de la Iglesia local y a la difusión del carisma trinitario. 100 años después damos gracias al Señor por todos aquellos que entregaron su vida en esta tierra. Muchos vivieron en el anonimato, otros afrontaron sacrificios, enfermedades y soledad. Hoy Madagascar no es solo el fruto del compromiso misionero del pasado, sino que se ha convertido en protagonista de la misión universal de la Iglesia gracias a las numerosas vocaciones que enriquecen la Orden. El centenario no pretende ser únicamente un recuerdo del pasado, sino una invitación a mirar hacia el futuro con renovado impulso misionero. La Orden está llamada a formar hombres y mujeres capaces de leer los signos de los tiempos y de dar testimonio, con su vida y sus obras, del Evangelio de la libertad y la redención. También el Señor nos conduce hacia nuevas fronteras, explica el padre Bucarello. La celebración de este centenario no es solo el recuerdo de una historia pasada, sino que se desarrolla en las 3 dimensiones del tiempo: memoria, presente y futuro. La primera dimensión es la memoria agradecida por la obra realizada por Dios a través de los misioneros, que durante un siglo han anunciado el Evangelio, edificado la Iglesia y servido a los más pobres, presos y oprimidos, a menudo arriesgando la propia vida, fieles al carisma redentor de la Orden. La segunda se refiere al presente y renovado compromiso con la Iglesia y sociedad malgaches. Entre las prioridades, el padre Bucarello remarca la figura del fortalecimiento de la pastoral penitenciaria, en la que los trinitarios pretenden ampliar la asistencia espiritual, humanitaria y sanitaria, así como la defensa jurídica de los reclusos. También destaca el diálogo interreligioso, especialmente con el Islam. Es necesario promover un diálogo auténtico, evitando toda forma de proselitismo y combatiendo la radicalización violenta para favorecer una cultura del encuentro, la fraternidad y la paz, subrayó el ministro general. Mirando al futuro, el padre Bucarello destaca que Madagascar ya no es solo tierra de misión, sino también tierra de misioneros. La Orden cuenta hoy con más de 200 religiosos, entre estudiantes y sacerdotes, presentes en 11 diócesis de la isla, que ascienden a 15 si se incluyen las comunidades de hermanas trinitarias. Más de 40 religiosos malgaches prestan además servicio misionero en 7 países, apoyando comunidades afectadas por la disminución de las vocaciones y la creciente secularización. El futuro no se espera, se construye mediante una formación sólida que prepare religiosos capaces de encarnar el carisma trinitario en la cultura malgache. Un siglo de presencia representa, por tanto, un patrimonio de fe, entrega y experiencia que sigue inspirando el camino de la Orden en una fidelidad creativa a sus propios orígenes, afirmó en una entrevista realizada a la agencia Fides.
Y llegamos así al final del programa, pero no nos gustaría despedirnos sin antes recordarles el mail estoesafrica@radiomaria.es, donde siempre estamos encantados de seguir en contacto con ustedes y, como no, también recordarles el podcast del programa si desean volverla a escucharlo, este mismo programa o cualquier otro. Ya saben que pueden encontrarlo buscando por Esto es África. Damos gracias de corazón a la hermana Omaira Martín, misionera comboniana, con una larga experiencia en Zambia, por habernos acompañado con su testimonio en el programa. Como siempre, un placer estar acompañados por la familia comboniana. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este rato africano. Esperamos que les haya gustado el programa y les invitamos a que continúen acompañándonos aquí en la emisora de la Virgen. No se vayan y quédense con nosotros en las oraciones de la tarde. Y por supuesto, gracias a Juan Manuel González desde Control de Sonido haciendo posible este programa. Si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes dentro de 4 semanas. Y cantándole a ella, la Reina de África, nos despedimos. Que María los guarde y acompañe siempre. Esto es África, con Beatriz Luengo.